Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos como siempre preparados para llevarles este maravilloso espacio como lo es Palabra Cierta por Televen. Yo feliz de acompañarles cada mañana con estas herramientas, con estos excelentes invitados y por supuesto con temas que muchas veces nos llevan al cuestionamiento. Cuán importante es cuestionarnos las cosas en la vida. No podemos creerlo todo ni tampoco podemos desconfiar de todo, así que ahí está ese punto de equilibrio tan necesario que nos permite el pensamiento crítico y la capacidad de discernir. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además también ahí está el código QR que está en pantalla. Ahí, ¿lo ven? Sí, escanéalo ya para que puedas descargar nuestra aplicación que es Televen Stream. En la cotidianidad de nuestras vidas a menudo encontramos una figura recurrente, la del Salvador. Y no hablo de un héroe de cómics, sino de esa persona, a veces un amigo, un familiar o un colega, cuya existencia parece haberse moldeado como una extensión de las necesidades ajenas. Son los pilares incansables, siempre listos para escuchar, para tender una mano, para cargar con el peso emocional o práctico de quienes los rodean. Paradójicamente, mientras más se esfuerzan por sostener a todos, más invisible se vuelve su propia fragilidad. Son el Salvador que nadie salva. Esta entrega constante y desmedida tiene un nombre en la psicología: fatiga por compasión. Es el costo emocional y físico que se paga por el cuidado y el apoyo crónico. Una erosión del bienestar que ocurre cuando la capacidad de empatizar se agota. La persona fatigada por compasión experimenta síntomas similares al burnout, pero con una carga adicional de dolor empático. Lentamente los límites personales se disuelven y la necesidad de ser útil reemplaza la necesidad de estar bien. El drama de esta figura es que su propia vulnerabilidad se etiqueta a menudo inconscientemente como un lujo que no pueden permitirse. Si el Salvador se cansa, ¿quién sostendrá el mundo de los demás? Esta presión autoimpuesta y reforzada por la expectativa social que le repite constantemente: eres tan bueno para esto, o no sé qué haría sin ti, crea una jaula dorada. Su cansancio no es visto como un signo de humanidad, sino como una falla en su rol predestinado. El dolor de cabeza se ignora, el insomnio se normaliza y la ansiedad se disimula con una sonrisa de apoyo. La sociedad, al dependiente de estos salvadores, tiene una responsabilidad sutil pero profunda. A menudo tomamos su resiliencia por sentado, olvidando que su depósito de energía emocional no es infinito. La verdadera compasión, sin embargo, debe ser bidireccional. Necesitamos aprender a preguntar al sustentador: ¿y tú cómo estás? Con una genuina intención de escuchar la respuesta honesta, no solo la automática. Es fundamental desmitificar la idea de cuidar de uno mismo. Es un acto de egoísmo. De hecho, es la única manera de garantizar la sostenibilidad del cuidado para el Salvador que se siente de fallecer. El primer paso hacia el alivio es permitirse ser humano, poner límites y crucialmente buscar apoyo. La única manera de salvar al Salvador es hacer visible su carga y devolverle la humanidad que sacrificó en el altar de la ayuda constante. Su salvación comienza con el reconocimiento de su dolor. Hoy vamos a profundizar sobre este interesante tema y es por eso que nos acompaña una experta en la materia. Ella es periodista, locutora y estudiante de psicología y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Así que felices de recibir a Valentina Yadinela. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Hola, Miguel, un gusto, un placer estar acá. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Bueno, me encanta este tema porque de alguna manera todos alguna vez creo que hemos sido ese salvador que nadie salva, ¿no? Quizás por exceso de empatía, Valentina. Sí, no diría exceso de empatía, puede ser, o también a veces la circunstancia nos lleva a estar en ese punto. Saber que no somos malos cuando le ponemos un nombre al cansancio, a la fatiga, al decir ya no aguanto, no puedo con esta carga. Eso no nos hace malos, sino nos hace más humanos. Claro, no, y basta. Hay momentos donde incluso pierden hasta la dignidad, ¿no? Se desdibujan y pierden hasta la identidad. Claro, porque te pierdes. Cuando tú cuidas a otra persona depende mucho de ti, tiendes a perderte, a desdibujarte quién soy yo y quién es la otra persona. Y de eso estaremos hablando justamente el día de hoy, así que si usted es ese salvador que nadie salva, quédese allí porque ya venimos con más de Palabra Cierta. A buen entendedor,
Nosotros los venezolanos tenemos la capacidad de expresarnos a través de dichos o refranes ingeniosos de forma metafórica, pero perfectamente la idea que queremos transmitir. Por ejemplo, cuando usamos ese refrán que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, su significado literal se refiere a que antiguamente para obtener agua la gente debía caminar hasta las fuentes con cántaros, que a menudo eran de barro y frágiles. Cuantas más veces se usaba el cántaro, mayor era la probabilidad de que se cayera y se rompiera. Lo usamos para dar a entender que quien se expone repetidamente a una situación de peligro o riesgo, tarde o temprano sufrirá las consecuencias. En el contexto de la fatiga por compasión, se podría usar perfectamente. El ciclo de ayudar una y otra vez sin recargarse inevitablemente lleva a la ruptura del cántaro, es decir, al colapso emocional o físico por la fatiga. Así que ya saben, a cuidarse porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. A buen entendedor. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre El Salvador, que nadie salva, con nuestra invitada de hoy, es Valentina Jardinela. ¿Cómo estás nuevamente, Valentina? Muy bien, Miguel, gracias. Contenta de estar acá. No, vale, feliz de tenerte porque es un tema súper interesante, además más común de lo que uno cree, ¿no? Estamos hablando de esa persona, ese colaborador, ese jefe, ese familiar, esa pareja, ese nieto, que puede dar su vida, ¿verdad?, por los demás, pero que quizás nadie lo ayuda, nadie lo salva, ni nadie tiene esa compasión de decir, hey, ya va, me diste a mí, creo que más de lo que merecía. Sí, y también que a veces creemos que quejarnos o ponerle nombre a eso que sentimos, a ese cansancio extenuante de estar a cargo de otra persona. A veces cargar con uno mismo ya es difícil. Pongamos eso cuando nos toca hacernos cargos de nosotros y de esa otra persona, llámese hijo, jefe, esposo, algún familiar. Es bastante difícil y también hay un estigma sobre o sea, uno tiene un concepto propio errado al decir, bueno, si digo que estoy cansada, si digo que no puedo, que quiero llorar, que ya no aguanto, entonces soy mala. Claro, ahora soy la mala después de tener 20 años contigo a tu lado. He visto sobre todo casos de hijos que se quedan con las madres y nunca se casaron, incluso se casaron, dejaron a la mujer, a los hijos por estar con la mamá y la mamá. Y aquí, Valentina, voy a ser muy responsable. A veces creo que esos salvados, que son las otras personas, saben lo que están haciendo. Son de alguna manera manipuladores, son conscientes de lo que están logrando allí. Bueno, puede darse la manipulación, porque también hay un concepto que uno maneja de que, bueno, tengo hijos para que me cuiden, para que me atiendan. Y yo pienso que son cosas que debemos ir cambiando como sociedad. Es decir, tampoco se nos enseña que nosotros debemos ahorrar para nuestra vejez o hacernos cargos de tener una vida más saludable para poder valernos por nosotros mismos en la vejez y no tener que ser carga para nuestros hijos. Porque es algo contradictorio. Amamos tanto a nuestros hijos y después nos vamos a convertir en una carga que se vuelve a veces pesada, irritable. Imagínate tú que un hijo, que un hermano, que un sobrino, que un nieto diga, ay, no soporto a mi mamá, a mi papá, a mi tía, no lo aguanto. O sea, ¿cómo serías visto desde afuera? Claro, entender que este Salvador que nadie salva, de alguna manera está consciente de, es lógico, esa persona quizás lo hace de manera inconsciente o él está muy enfocado en que necesito ayudar, necesito salvarte la vida todos los días. A veces no es que tenga opción. A veces es que le toca. Claro. O sea, a veces no tienes cómo escoger. O sea, bueno, mira, yo hoy voy a tomarme un día libre y te voy a dejar que te cuide mi hermano, que te cuide otra persona. Más ahora que hay tantos familiares que están uno aquí, otro allá, se hace más difícil, a veces la carga se va solamente sobre uno. Puede, como te digo, puede darse la manipulación porque la persona que necesita cuidado también siente miedo, también siente desesperación al saber que hay cosas que no puede hacer y que, lamentándolo mucho, para sobrevivir necesitas de otro. Claro, y aquí hablaba justamente del que le toca, ¿no? Y esto puede sonar muy cruel, pero hay gente que le toca. Es ese hijo enfermo, es esa mamá enferma, es quizás ese amigo de toda la vida que por estar contigo en un carro tuvieron un accidente y quedó parapléjico. Es más, pudiese haber hasta un sentimiento de culpa, ¿no?, en algunas situaciones. Claro, porque uno tiene que ser agradecido, pero no convertirse en esclavo del agradecimiento. Entonces, muchas veces cuando es ese amigo, ese familiar, etcétera, bueno, tú tienes que ser agradecido porque tus padres te dieron la vida, porque han sido amigos siempre, pero tiene que haber un límite. Y ahí también entra otro error, que nos cuesta poner límites, nos cuesta decir, no puedo, me siento mal,
Y también a veces no contamos con un círculo sólido de confianza donde podamos expresarnos sin ser juzgados, ¿no? Por eso es recomendable cuando estamos en esas situaciones donde sentimos que no podemos confiar en nadie, tomar papel y lápiz y escribir, desahogarnos, así sea que después usted arrugue ese papel, lo queme, lo bote, lo rompa, pero es una forma de drenar ese peso que cargamos. Claro, porque además es catársico, ¿no? Y qué bonito fuese, si nos están viendo estos salvadores que nadie salva, poder hacerlo, ¿no? De alguna manera dejar de sentir culpa y responsabilizarnos por nuestra vida, porque estamos dejando de vivir por vivir la vida de otros o por salvarle, ¿no?, el pellejo a los demás. Sí, hay una enseñanza muy famosa porque, bueno, venimos de una cultura cristiana que es que tienes que amar al otro como te amas a ti mismo. Entonces, cuando estamos envueltos en esta situación, tratamos de amar mucho al que cuidamos y olvidamos de amarnos a nosotros. Y a veces son cuidados básicos como tomar una ducha tranquilo, comernos un plato de comida sentados sin ser interrumpidos por nada. O sea, esa pequeña cotidianidad que estás envuelto en una cotidianidad que te carga, pero también darte un espacio dentro de esa rutina para hacerlo con calma, con gusto y en tranquilidad. Desconectarnos, ¿no? Correcto. Esas pausas conscientes, como le llaman, que además son vitales. Cuando analizamos a esta figura del Salvador, lo podemos ver obviamente en cualquier lugar, cualquier religión, cualquier raza, cualquier edad. Pareciera que de alguna manera también fuese impuesto por la misma sociedad, ¿no? Esa responsabilidad, esa carga que no te pertenece, pero que te la indujeron. Sí, como comentaba, es decir, tengo hijos para que se hagan cargo de mí. Entonces, cuando yo esté vieja, me cuiden. Entonces, bueno, Dios mío, si yo no quiero eso, o sea, no quiero escoger eso, estar a cargo de otra persona, lo tengo que hacer obligado. Entonces, socialmente, si no lo haces, es un mal hijo, es un mal hermano, o tú tienes más, tienes que ayudarlo. No es algo que tú puedas escoger, es algo que prácticamente es impuesto. Y entonces, como todo lo impuestos, que no es algo que escogemos, pesa más. Claro, y en este peso estamos de alguna manera desvirtuándonos, estamos desdibujándonos, como hace rato lo decía. Ahora bien, Valentina, este Salvador en algún momento de su vida cuando diga basta, stop, ¿tú crees que pueda ser visto de buena manera? Porque entendemos que el prejuicio social es, claro, yo que te di mi juventud, claro, yo que te ayudé en tal momento, como decías, no vivir del agradecimiento que se convierte en esclavitud. Pero en la próxima parte quiero que me digas justamente cómo hace una persona para entenderlo. Usted deje de sentir culpa porque tiene una vida y la vida está para vivirla. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de ese Salvador que nunca es salvado. Converso con Valentina Giardinelli, ella es periodista, locutora, estudiante de psicología. Tema muy interesante, ¿no? Porque como te decía, todos alguna vez hemos sido salvadores, pero también muchas veces hemos querido ser salvados, ¿no? Ahí está la dicotomía de la vida. Sabes que John Maxwell, este gran escritor estadounidense, dice que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y hay gente que no lo entiende, Valentina. Se ve como egocentrismo, se ve como soberbia, pero es que realmente hasta que tú no te ames, no te cuides y no sepas marcar tus límites, cómo interactuar con los demás, cómo amar a los demás y cómo hacer que te amen los demás. Correcto. Si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a dar lo mejor de mí? ¿Cómo voy a poder tratar con otro? Y por eso a veces vemos tantos roces, tantos inconvenientes, porque no tenemos claro quién soy, qué quiero yo. O sea, quién es Valentina, quién es Miguel, dónde están sus límites, qué me molesta, qué no me gusta, qué me incomoda. O sea, poder palpar eso en nosotros nos va a ayudar incluso a cuando nos toque ser esos salvadores, poder estar más cómodos con la otra persona. Y como te digo, es mal estar en esta situación donde tú eres el salvador y también el salvado, porque también carga con culpa, carga con dolor, posiblemente no quiere estar en esa situación y como dices tú, se puede prestar que cuando él ve que el salvador se quiere ir, manipular. Es mejor responsabilizarnos, ¿cierto, Valentina? Sí, pienso que practicar la responsabilidad. Si todavía estamos en nuestra etapa productiva, poder trabajar en unos planes para el futuro para no poder ser una carga. Y si no tenemos salida y estamos en la situación de que somos los cuidadores, tratar de hacerlo primero con amor, con empatía y el amor que empiece por ti, sabiendo qué me gusta, qué no me gusta.
decir no puedo en este momento, necesito salir a caminar 15 minutos, darme una ducha, cantar una canción, ver un programa de televisión que me gusta. Y no estás haciendo mal por eso. La otra vez leí un artículo justamente de los salvadores, ¿no? Que están por ahí salvándole la vida a todo el mundo, y algunos psicólogos aseguraban que a veces también tiene que ver con egocentrismo. ¿Por qué? Porque quieres el reconocimiento a toda costa por todos lados, y pareciera que cuando estás con alguien que tiene una necesidad extrema, pues el reconocimiento es mucho más fácil. Sí, porque dicen, ay, él sí es sacrificado. Esta persona hace de todo, pobrecito, míralo, no que ojalá y tal persona, mi hijo fuese como tú. Pero como dice, la procesión va por dentro, ¿no? Cada quien carga una cruz, a veces invisible, y a veces esa posición nos lleva a una incomodidad y después a quebrarnos. Claro, por favor. Y ahora bien, me gustaría que Valentina nos ayudaras con esos pasos para dejar a un lado el ser salvador. Primero, yo creo que tiene que ver con conciencia, ¿no? Concientizar que somos o no somos, o la aceptación, pero después, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, ponerle nombre. Estoy cansado, estoy agotado, me siento colapsado. Eso no te va a hacer menos humano, ni te va a quitar valor a ti, ni a lo que estás haciendo por esa persona que eventualmente amas porque estás en esa circunstancia, ¿no? Luego, tratar de buscar esos espacios donde tú puedas sentirte libre, sentirte tú, que no tienes que hacer algo por el otro, sino estás haciendo algo por ti. Una caminata, una ducha, ver una película, buscar grupos de apoyo. Siempre creo que la espiritualidad, sea cual sea tu creencia religiosa, te va a ayudar a sobrellevar un grupo de apoyo donde puedas expresar y aliviar esa carga. Lo interesante y además ambiguo de todo esto, ¿no? Irónico, es que finalmente el salvador termina siendo el que más necesita ser salvado, ¿no? Correcto, necesita esa ayuda, ese salvavidas para poder mantenerse a flote. Claro, porque estamos hablando de cargas, estamos hablando de culpas, estamos hablando de incluso mucha frustración, ¿no? Porque a lo interno me imagino que un salvador constante dirá, claro, no he logrado esto por estar cuidándote, claro, no me gradué por estar a tu lado, claro, no hice esto porque tú me prometes. O sea, comienza también allí una mezcolanza de emociones complejas. Claro, hay decisiones, y también a veces en la cotidianidad, en la parte familiar, hay personas que se aprovechan de otras. Es decir, a veces si son varios hermanos es diferente cuando eres hijo único, ahí es distinto, o no tienes más familiares, pero cuando hay a veces varios familiares no hay una carga equilibrada ni justa, sino que todo cae sobre una persona. En ese caso, lo mejor es que podamos establecer rutinas y horarios donde cada uno se haga responsable de esa persona que necesita cuidado. Finalmente, los salvadores, algunos pueden ser salvadores toda la vida y ya. Posiblemente se aferren a ser salvador, porque han construido una identidad en base a eso. Claro, puede generar hasta un apego, ¿no? Un apego ansioso, quizás. Correcto, sí. Puede estar vinculado a ese apego ansioso porque también, como te digo, no empiezas a ser dos personas, sino te conviertes prácticamente en una. Y una que está trabajando por dos. Correcto, por tres, que no por sabes, cuatro, está por cinco. No sabes dónde termina la otra persona y dónde empiezas tú. Claro, y aquí comienza el gran problema. A ver, Valentina, ya para prácticamente despedirnos, personas que hoy sientan que son salvadores, que ya no aguantan más, que la presión los tiene al borde de la locura, que no consiguen salida. ¿Cuál sería la más básica hoy y la más pragmática? Acéptalo. Y tienes que decir, estoy cansada, no aguanto. Puedes agarrar una almohada, ¡ay!, le gritas, o escribes en un papel todo esto que sientes y después lo deshaces. Excelente sería que pudieras buscar ayuda profesional o algún grupo de apoyo donde puedan conversar sobre lo que sientes sin sentirte culpable, porque estar cansado no es un delito. Y es muy válido. Así que ya para despedirnos, redes sociales, Valentina, donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema y conversar contigo además. Gracias. En todas mis redes sociales estoy como Datos que Valen. Todos los días ahí vamos a aprender algo nuevo, un dato que nos va a hacer mejorar nuestra calidad de vida, nuestra percepción y, por supuesto, ser transformados y cambiados. Gracias por esta visita. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.